Amén. Entonces, estábamos pensando que nos encontramos en un ambiente, ¿cierto? En un ambiente que tiene que ver con los últimos tiempos. A nosotros nos toca vivir en los últimos tiempos, los postreros tiempos, ¿no? Y ya vimos en la Escritura, ¿cierto? Que el apóstol le decía a su hijo Timoteo, debes saber esto. Debes saber, o sea, hay algo que era importante que su hijo Timoteo sepa, que vendrán, dice, tiempos peligrosos. Y en esos tiempos peligrosos a nosotros nos toca el privilegio de vivir tiempos peligrosos en todo sentido, pero también tiempos de persecución, tiempos donde la fe va a ser cada vez más puesta en balanza, cada vez puesta más arrinconados. Nosotros vamos a ser arrinconados para ver si qué hacemos con nuestra fe, porque cada vez va a ser peor la presión de este sistema del mundo contra la iglesia, Aleluya, pero viene a mi mente en este momento las palabras de Jesús, pero las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia. No prevalecerán. Aleluya, esa es nuestra esperanza. Pero nosotros tenemos que saber, este es el diagnóstico, es cuando usted va al médico y el médico le dice, usted tiene un cáncer. No le puede él decir, no, si es un granito, cierto que ya se le va a pasar, porque ese granito te va a llevar a la tumba. Entonces es importante el diagnóstico. Y el diagnóstico que hace la palabra del Señor para estos tiempos finales, es que son tiempos peligrosos. Y nadie puede decir lo contrario. Nadie puede venir con alguna palabra positiva para decir, no, pero no es para tanto. No, es así. Son tiempos peligrosos. Y para los tiempos peligrosos uno tiene que prepararse. Uno tiene que estar atento. Si a usted le dicen que va a venir un ladrón a su casa, usted hace lo posible. Por último, lo menos que hace es llamar a la policía y decir, mire, me dijeron que anda un ladrón por acá. Porque usted toma recaudos, toma cierta precaución y se pone en alerta porque vienen tiempos difíciles. Estos son tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos donde muchos van a negar la fe, donde muchos se van a entregar unos a otros, el padre estará contra el hijo contra el padre. O sea, ya se ve ese ambiente de violencia que está moviéndose en el mundo. En otros términos más claros, es el espíritu del anticristo. Es el espíritu del anticristo que ya está operando en el mundo con toda esta violencia, con todo este odio y con todo este surgimiento de nuevas ideologías. Que el Señor nos ayude a nosotros, nos ayude el Señor a ser perseverantes. Gloria al nombre del Señor. Veamos un poco la palabra del Señor para afirmar lo que estamos diciendo en Segunda de Tesalonicenses, una escritura que seguramente la conocemos, pero que nos advierte respecto a esto. Pero con respecto, dice el capítulo 2, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que
a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gloria al Señor. Es una escritura que nos llama la atención, que nos deja, ¿cierto?, entre la espada y la pared, para saber que en estos tiempos peligrosos son el anuncio de algo que está sucediendo. Algo está ocurriendo espiritualmente en los aires. No son simplemente sensaciones de manejos políticos o económicos en el mundo, sino que es algo más que eso. Es la operación de un espíritu inmundo, es la operación de un espíritu que está suelto sobre el mundo, como dice aquí, este espíritu que trae engaño, que trae, ¿cierto?, este poder, dice, engañoso, para que crean a la mentira, este espíritu de iniquidad que está suelto en el mundo entero. Entonces, lo primero que el apóstol dice aquí es, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El problema es que muchos de nosotros ni siquiera tenemos un modo de pensar con respecto a estos acontecimientos. Vivimos nuestra vida como si nunca va a terminarse este mundo. Vivimos esta vida como si el Señor nunca va a volver a buscarnos. Vivimos esta vida como si este mundo fuera nuestro hogar y como si nosotros no tuviéramos esa proyección de eternidad. Pero esta escritura nos llama la atención, porque el tiempo previo a la venida del Señor y a la plena manifestación de este hombre de pecado, de este inicuo, de este impío, antes de la manifestación de él, vendrá un tiempo de apostasía, un tiempo donde creyentes aparentemente firmes, aparentemente encendidos en el poder del Señor, de pronto van a desistir de la fe, van a negar su fe, se van a volver atrás, Esto es volverse a la iniquidad, Este hombre que va a manifestarse, el anticristo, que se manifestará en el tiempo de la gran tribulación, es un hombre inicuo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún tipo de ley, es sin ley, sin verdad, sin credo, sin Dios, sin piedad, sin justicia. Su meta única es destrucción. Él viene para destruir, pero la apariencia de este hombre va a ser la apariencia de un hombre de muchas virtudes, de muchos dotes, y va a ser creíble, porque dice que van a ser seducidas las personas y van a creer a la mentira. En este ambiente, ¿cierto?, previo a eso es que nosotros estamos viviendo los primeros tiempos del final de todos los tiempos, y nos toca a nosotros estar alertas, nos toca a nosotros, como dice el apóstol aquí, no dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Nosotros tenemos que tener un modo de pensar, tenemos que tener una estructura, tenemos que tener una base en nuestras vidas espirituales, de tal manera que nada nos mueva de nuestra firmeza, de nuestra fortaleza. Son tiempos difíciles, son tiempos donde para mantenernos en la fe
vamos a tener que perder cosas, algunos hasta van a tener que perder el trabajo, porque en su trabajo le van a exigir ciertas cosas y usted va a decir, no, yo tengo una convicción, yo tengo una fe. Bueno, entonces usted se queda sin trabajo. ¿Qué le parece? ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a ser llevados ante los tribunales, ante los magistrados, a ser indagados, a ser amenazados, a ser torturados? Ni queremos pensar en eso. Pero esos tiempos están vigentes ahora mismo. En otros lugares del mundo hay cristianos que están muriendo hoy. Hay cristianos que están siendo torturados por miles. Y nosotros estamos totalmente ajenos a eso. Pero es una realidad que también, ¿cierto? También nos toca a nosotros y nosotros tenemos que estar atentos. Entonces, acá se habla en esta escritura de este misterio, ¿cierto? De la iniquidad. Es un misterio, ¿cierto? Que se ha desatado sobre el mundo entero. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Lo que detiene a este hombre, a este espíritu que se está viniendo sobre el mundo, ¿cierto? Algunos dicen que es la presencia de la iglesia, otros interpretan que es el Espíritu Santo que está todavía en el mundo obrando, ¿cierto? Mientras esté la iglesia, mientras esté el Espíritu Santo obrando en medio del pueblo de Dios, hay un freno a la plena manifestación de toda esta iniquidad. Por eso no se manifiesta en su plenitud, ¿no? Si no, esto sería ya el acabose. Pero aún así, aún siendo que no está en su plenitud desatado todo esto, vemos las repercusiones, vemos la violencia, usted está viendo las noticias, ¿cierto? Los reclamos, el quemar cosas, el romper cosas. El mundo está desquiciado. No hay un equilibrio, no hay una proporción entre lo que se demanda y la forma en cómo se hace. Entonces eso nos muestra que esta escritura es verdad. Este espíritu del anticristo es un espíritu destructivo que quiere destruir todo, tirar por tierra todo lo que es bueno, todo lo que puede ser útil para justamente la misma sociedad. Que el Señor a nosotros nos ayude a mantenernos firmes y constantes. Amén. El misterio de la iniquidad es una doctrina que se llama apostasía. Se llama apostasía, es apostatar, es dejar la fe, es volverse atrás, volverse a lo que antes habíamos dejado, es volverse a lo inicuo. Mire, vamos a ver en Isaías, capítulo 40. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Primero vamos a Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. También una descripción aquí de este espíritu, de este hombre de pecado, de esto que se cierne sobre la humanidad. Dice acá la Escritura en el capítulo 11, en el versículo 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso,
ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, y con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Esta es una descripción otra vez de este hombre inicuo, de este ser que dice no va a respetar a Dios, que no va a hacer caso de Dios, que no va a hacer caso tampoco del amor de las mujeres, que no va a respetar a Dios alguno, se va a engrandecer sobre todo. Es tremendo, porque ese espíritu es el que viene a poseer los corazones de las personas. No solamente de este hombre de pecado, que finalmente se manifestará en toda su corrupción, en toda su maldad, sino que este ambiente, este espíritu que hace a un ambiente, influencia en los corazones y en las mentes de las personas para justamente ir tras toda esta rebelión que comenzó hace mucho tiempo, ¿cierto? Cuando Satanás fue el que se rebeló y quiso ser igual a Dios, quiso enaltecerse, quiso subir. Esto es lo mismo, ensoberbecerse, esto de engrandecerse, esto de subir más arriba de lo que debiera aspirar. Este hombre dice que va a tener todas estas ambiciones y va a ser totalmente anti Dios. Y este es el espíritu que está operando en este tiempo en el mundo entero. Por eso vemos todo el descontrol que hay, vemos todo lo que hay, vemos la respuesta en todas estas escrituras a la pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es esta una de las razones. Es porque primero están alejados de Dios, están totalmente independizados de Dios y están en esta posición también, porque esta posición que toma este hombre, que toma este personaje de resistirse a todo lo que es Dios, a toda ley, a todo orden, es lo que está imperando en este tiempo en el mundo, ¿cierto? Y el mundo está buscando eso, está corriendo detrás de eso, que no haya restricciones, que no haya leyes, que no haya prohibiciones, que todo esté permitido, que todo sea legal, que todo sea soportable, que nada sea de rechazar, que todo sea aceptable. Pero el Señor nos ayuda a nosotros, porque nosotros hemos sido puestos por el Señor para hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces este inicuo se hace a sí mismo Dios, se presenta como Dios, ¿cierto? Y va a llegar un tiempo cuando va a haber una plena manifestación del anticristo, este hombre de pecado. Todavía no es el tiempo, porque la iglesia está aquí presente, porque el Señor está obrando todavía, pero llegará un momento cuando la iglesia será arrebatada. Nosotros tenemos la fe de que nos vamos con el Señor. No sé si usted tiene la esperanza esa, de que usted se va con el Señor. Nosotros creemos que nos vamos con el Señor, aleluya, y no vamos a estar en el furor de toda esa manifestación de esta iniquidad, de este hombre de pecado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios, más que toda fuerza de las tinieblas, más que toda obra de maldad. Él reina con poder. Otra vez, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, es nuestra confianza. Amén. Entonces estamos en tiempos peligrosos y no podemos ser ignorantes. Quizá usted dice, pero ¿para qué habré venido al culto? ¿Para que me tiren esta mala onda? ¿Cierto? Y yo que estoy tan feliz con mis cositas que estoy haciendo, mis proyectos que tengo, y yo no quiero escuchar que Cristo viene, ni que el diablo viene, ni que nadie viene. Yo quiero disfrutar de la vida.
Bueno, pero alguien te tiene que decir que hay peligro, alguien te tiene que decir que hay tiempos peligrosos, que hay crisis, que hay un solo camino, que es buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Amén. Mire lo que dice. Deje el impío su camino y el hombre inicuo, los dos calificativos que tiene el anticristo, la impiedad y la iniquidad. Que el Señor nos ayude a nosotros, nos ayude a mantenernos en esta determinación. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 40 de Isaías. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos? Juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Gloria al nombre del Señor. Este es nuestro Dios poderoso. Este es nuestro Dios poderoso que tiene todo bajo control. Él ha pesado todo Él lo midió, todo lo hizo con exactitud, con diseño, con planificación. Nada de lo que se hizo, nada de lo que está creado ha sido creado a la casualidad o al azar, sino que Dios es un Dios que diseñó todo. Y este Dios que diseñó todo, que no le pidió consejo a nadie, que su sabiduría solamente fue suficiente para crear el universo. Este Dios es el que tiene el control de las naciones, el que tiene el control del caos que podemos vivir. Nosotros podemos estar en medio de todo el caos, pero Dios, el Dios que lo creó todo, tiene el control de todo. Gloria al nombre del Señor. Por eso esta escritura nos expresa eso, para que nosotros entendamos que nosotros estamos sirviendo a un Dios grande y poderoso, que no se disminuye, aunque la apostasía, aunque toda la criminalidad, la iniquidad, todo lo que se manifieste, esté manifestado en su máxima expresión. No importa, nosotros servimos a un Dios grande y poderoso, aleluya. Y no vamos a apostatar de la fe, no vamos a volvernos atrás, vamos a seguir a nuestro Dios grande y poderoso, aleluya. No habéis oído, nunca os lo han dicho, no habéis sido enseñados de que la tierra se fundó. Versículo 21 y versículo 22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, el torbellino los lleva como hojarasca. Oh Señor, los poderosos de la tierra, los grandes de la tierra, vienen a ser ante este Dios grande y poderoso como nada, como nada. Gloria al nombre del Señor. Y esta escritura nos muestra la sabiduría de Dios, ¿cierto? El gran dilema, ¿cierto? De los antiguos pensadores, si la tierra era redonda, cuadrada, lisa, ¿cómo era? Ya la escritura lo estaba diciendo desde el principio. Dice, no se le ha enseñado, nunca lo han dicho del principio, desde que la tierra se fundó, que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ya estaba en la escritura muchos tiempos antes de que los científicos, con toda su ciencia, lleguen a la conclusión de que la tierra era redonda, ¿cierto? Dios ya lo había dicho en su palabra.
aleluya, Dios está sentado en el círculo de la tierra. Oh, aleluya, en esta palabra, en la Biblia, hay ciencia, hay conocimiento. Por eso a nosotros nos conviene acercarnos a la palabra, porque la palabra nos provee de sabiduría, de inteligencia. Gloria al nombre del Señor. Y por esta sabiduría de Dios, por esta grandeza de Dios, es que los hombres, los grandes poderosos, vienen a ser como nada. Los habitantes de la tierra, como nada. Como algo que no tiene ni siquiera una consistencia, ¿cierto? Pero el Dios de todo poder, todo lo gobierna, todo lo sabe. Aleluya, Él convierte en nada a los poderosos de la tierra. Por eso es que nosotros insistimos que es vanidad confiar en el hombre, porque la palabra lo dice. Pero aparte, con esta descripción que hace acá de los poderosos, en esta escritura propiamente, como dice que convierte en nada a los poderosos, a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz. Hermano, entonces, ¿qué confianza nosotros podemos tener en hombres que son tan frágiles, tan frágiles? Por eso a nosotros nos conviene confiar en el Señor. Nos conviene confiar en el Señor. Amén. Lógicamente no estamos ajenos al mundo. Nosotros estamos en este mundo. Participamos de todo lo que el mundo participa, de lo que sea, de elecciones y lo que sea. Nosotros tenemos una voluntad, tenemos un poder de decisión. Pero más allá de eso, nosotros confiamos en el Señor. Él es nuestra roca de poder, aleluya. Él es el único que permanece para siempre. Todos los poderosos de la tierra pasan, terminan. Gloria al nombre del Señor. Entonces, este hombre de pecado, este hombre de maldad, ¿cierto? Tendrá su propia voluntad entronizada, se va a ensoberbecer, se va a engrandecer, es un opositor a Dios, tiene una soberbia por sobre todo, o sea, la arrogancia, la soberbia, el desafío a la autoridad, es todo esto que proviene desde Lucifer. Todo esto que proviene de Lucifer se traslada a este tiempo que nos toca vivir a nosotros. Viene a través de la historia manifestado en diferentes hombres, en diferentes también, dictadores, personas de poder en la tierra que manifestaron todas estas cosas. Todo este antidios. Entonces nosotros tenemos que resplandecer en medio de un mundo que está sumido en esta oscuridad, en estas tinieblas. Aleluya. Gloria al Señor. Y para que no nos vayamos quedando con un bajón en este sentido, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7. Gloria al Señor. 1 Timoteo ya lo conocemos este versículo, pero volvemos otra vez sobre él. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Entonces se nos llama la atención a través de la palabra del Señor a desechar todas las fábulas, todas las cosas que no tienen consistencia y que no son útiles para nosotros. Pero sí se nos llama a ejercitarnos para la piedad. Hemos sido llamados a ejercitarnos para la piedad, a desarrollar los músculos de la piedad, lo que va a aportar, ¿cierto?, a nuestra vida
un desarrollo, no lo que nos va a llevar a la apostasía, a negar la fe, a negar lo que hemos creído, sino a fortalecernos en lo que hemos creído, a desarrollar esos músculos, ejercicio para la piedad. Ejercicio nos habla de sacrificio, nos habla de perseverancia, nos habla de determinación, nos habla de constancia. Hay personas que dicen, mañana salgo a correr. O el lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo el ejercicio. Hermano, no sabemos cuál lunes porque nunca llegó aquel bendito lunes. O sea, estamos esperando que llegue ese día del ejercicio, ¿cierto? Que va a poner tu cuerpo en forma, ¿no? Que va a traerte salud. Bueno, acá el apóstol le dice a su hijo, ¿cierto? Hay que hacer un ejercicio. Dice, y habla del ejercicio corporal. Lo menciona también. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el ejercicio de la piedad para todo aprovecha. Para todo. Yo no sé por qué hago así, porque parece que estoy, ¿cierto? No sé, bueno, estoy en alguna máquina. Bueno, entonces, también he dicho en otra ocasión que no debemos descartar el ejercicio corporal, porque dice que para poco aprovecha, pero no dice que para nada aprovecha, ¿no? Porque por ahí hay algunos que dicen, no hay que hacer ejercicio, no hay que hacer nada, hay que comer, hay que disfrutar de la vida, el Señor sana, el Señor liberta. No es así. Nosotros tenemos una responsabilidad y si la Biblia dice que el ejercicio corporal aprovecha para poco, vamos a hacer el ejercicio para ese poco que es provecho para nosotros. Pero la piedad para todo es provechoso, para todo. Entonces vamos a ejercitarnos en la piedad. Vamos a ejercitarnos en la piedad para que el fruto del Espíritu, ¿cierto?, comience a verse en nuestras vidas por la gracia del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, porque en el mismo capítulo 4, en el versículo 1 decía, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, habla el apóstol Pablo a su hijo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué van a apostatar de la fe? Porque van a escuchar lo que no tienen que escuchar. Van a escuchar a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, que van a seducir, que van a arrastrarlos de su seguridad, de su firmeza. Entonces, nosotros tenemos que tener un modo de pensar y tenemos que estar firmes en nuestra manera de pensar. Y tenemos que ser conscientes que a nosotros nos toca vivir este tiempo donde espíritus engañadores, donde doctrinas de demonios empiezan a circular y seducen y convencen y arrastran, ¿cierto?, a personas, aún aquellos que parece que están firmes. Que el Señor nos guarde y nos ayude a estar firmes. Eso es lo que está sucediendo entonces en este tiempo. Es el espíritu del anticristo que se está moviendo en el mundo, trayendo toda esta violencia, todo este descontrol, toda esta desesperanza, porque es el ambiente apropiado, ¿cierto? Ese ambiente de inseguridad, de desesperanza, que va a hacer que la manifestación de este inicuo, de este hombre de pecado, de maldad, sea una manifestación aceptable. Porque dice la Escritura que cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir destrucción repentina. Este hombre va a traer una apariencia de paz, va a traer una apariencia de seguridad, un gobierno que parece que lo va a tener todo bajo control, pero es obra mentirosa del infierno, porque luego después viene la manifestación de toda la maldad que hay en esa persona. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que nos toca vivir en estos tiempos entonces
peligrosos. Que el Señor nos ayude. Vamos a ir a Hebreos. Gloria al Señor. Ya vamos terminando por hoy. Hebreos capítulo 3. Versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermanos, hay un llamado del Espíritu Santo que habla y dice, hay que oír. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y qué más? Y hay que poner el corazón a disposición. No hay que endurecerlo. No hay que ser como nuestros padres, dice, que quedaron tirados en el desierto por la dureza de su corazón, porque no quisieron oír, que no quisieron que esta voz de Dios les transforme, les cambie. Era toda una generación con la cual Dios estuvo disgustado, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque eran unos vagabundos espirituales. Siempre andan vagando en su corazón. Todavía hoy, como ayer, hay vagabundos espirituales que andan vagando en su corazón. Van como la ola del mar, para acá y para allá. No tienen una estabilidad, una estructura. Son vagabundos espirituales. Pero el Señor, por el Espíritu Santo, nos llama la atención. Dice, miren, hermanos, que no haya entre ustedes ninguno de corazón malo, de incredulidad. La incredulidad surge de un corazón malo. A veces nos parece que es algo menor ser incrédulo, pero acá nos plantea el Espíritu Santo que la incredulidad surge de un corazón malo. ¿Y qué hace esta incredulidad? Nos aparta del Dios vivo. Nosotros no vamos a apostatar de la fe, no vamos a volvernos atrás, nosotros vamos a seguir adelante. Y dice esta Escritura, dice con tanta gracia el Señor en esta Escritura, dice antes de que esto ocurra, o sea, antes que esto esté ocurriendo, mejor es que ustedes practiquen esto. Antes exhortaos los unos a los otros. Cada día. Qué difícil, qué lejos estamos, ¿no? De exhortarnos los unos a los otros. Cada día. Entre tanto que se dice hoy, que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que nos exhortemos unos a otros. Hermano, no te dejes engañar. Hermano, no vuelvas atrás. Hermano, hay que seguir adelante, dándonos ánimo, dándonos fortaleza. Qué distante estamos de tener este estilo de vida que nos provea a todos nosotros de fortaleza, de renuevo. Hermanos, son tiempos peligrosos. Necesitamos volvernos a Dios.
necesitamos buscar al Señor, necesitamos rendirnos a su voluntad, pero también necesitamos animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, a buscar al Señor, a no desmayar, a no desistir, a no volver atrás, que ninguno se aparte de la verdad, que ninguno caiga en la mentira, que el Señor nos guarde de toda desviación y que nos mantenga en fortaleza. Aleluya. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que el Señor nos socorra, que el Señor nos ayude a reconocer nuestra necesidad. Amén. Lo peor que podemos hacer es no reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. Lo peor que podemos hacer es no reconocer que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Es lo peor, negar la realidad que nos toca vivir. Nosotros tenemos que aceptar esta realidad. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Aleluya.